En esta mañana, sin más preámbulo, quiero iniciar con este mensaje y quiero compartirte un poco acerca de qué es lo que sucede cuando tú y yo tenemos fe. Me he encontrado con mucha gente que dice: yo tengo fe en Dios, yo tengo fe en mí mismo, yo tengo fe en esto, yo tengo fe en lo otro. Y me he encontrado por otro lado a gente que dice: es que yo no sé si Dios sigue haciendo milagros. Me he encontrado con gente que dice: es que solamente Jesús hizo milagros cuando Él estuvo aquí en la tierra. O solamente encontramos los milagros que Dios hizo en el Antiguo Testamento, pero Dios ya no sigue haciendo milagros. Me he encontrado a mucha gente con muchos puntos de vista y opiniones en cuanto a lo que es la fe y lo que son los milagros. Yo te quiero hablar un poquito de esto, porque fe y milagros van de la mano. Y Dios sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Escucha esto. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Lo que hizo Dios en el pasado lo sigue haciendo en el presente y lo continuará haciendo en el futuro. Así que hoy te quiero hablar sobre qué es lo que sucede cuando tenemos fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Sabes que Dios premia tu fidelidad y mi fidelidad hacia Él? Entonces, la fe es la llave que abre la puerta para los milagros. La fe es la llave que abre la puerta para los milagros. Y bien, hoy tú y yo estamos viviendo un milagro en nuestra vida. El simple hecho que nos hayamos despertado, que estemos aquí, que no estemos postrados en una cama de hospital, ya es un milagro. Pero Dios quiere hacer las cosas en tu vida sobre los tuyos mucho más abundante, como dice la Biblia en Efesios. El asunto es, o el punto es, que nosotros muchas veces limitamos lo que Dios quiere hacer en nosotros y en los nuestros porque no creemos o porque pensamos que es muy grande la necesidad como para que Dios haga algo en nuestra vida. Y hoy te quiero hablar sobre esto. ¿Qué sucede cuando tenemos fe? ¿Qué sucede cuando vivimos una vida de fe? Otra vez, la llave para recibir un milagro es la fe. Así que en esta tarde, en esta mañana, mi oración es que puedas recibir una inyección de fe y que tu vida pueda subir al siguiente nivel sobre lo que Dios quiere hacer en ti y por ti. Así que en este mensaje del día de hoy vamos a ver cómo la fe y cómo los milagros vienen de la mano. Y en este mensaje voy a tratar de estirar tu fe. Sí, en este mensaje voy a tratar de estirar tu fe, hablar para que tu vida sea retada. Sabes que en muchas ocasiones no crecemos en la comodidad. Escucha esto. Y a muchos de los que estamos aquí, Dios nos pone incómodos para que nuestra vida no se ponga confortable. Porque no crecemos en la comodidad, porque crecemos en lo incómodo de la vida, porque crecemos en el dolor, porque crecemos en la enfermedad, porque crecemos cuando las cosas no van bien, porque crecemos cuando hay escasez de provisión en la mesa. Porque el plan de Dios para nuestra vida es que vayamos creciendo cada vez más y cada vez más. El plan y el propósito que Dios tiene para tu vida no es que seas un cristiano inmaduro y que no seas un cristiano de estatura pequeña. El plan de Dios para tu vida es que tú vayas creciendo en Él cada día. Y no crecemos otra vez la comodidad, crecemos en lo incómodo de la vida.
Pero cuando vemos ese resultado, nos damos cuenta que nuestra vida maduró, que oraciones fueron respondidas y que empezamos a conocer a Dios desde una forma en la que antes no la conocíamos. Así que me encanta lo que dice la Biblia para iniciar este mensaje. Me encanta lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 1 versículo 17. La Biblia dice: pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo se revela la justicia de Dios en el Evangelio? Por fe y para fe. Dice la Biblia, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mi pregunta es: ¿cuántos justos hay aquí? Aquí vemos un montón de justos. Justos somos aquellos que hemos sido justificados por la sangre de Cristo Jesús. Así que mi pregunta una vez más: ¿cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos justos hay aquí? Justos somos aquellos que hemos sido justificados por la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dice la Biblia en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos acercamos a Dios? Y cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos con esa confianza de que Él está ahí. Cantamos este canto: aunque mis ojos no te puedan ver. ¿Lo has escuchado? ¿Lo has cantado? Sé que estás ahí. Hay una seguridad que tú y yo tenemos cuando nos acercamos a Dios. No solamente que Él está ahí, pero nos acercamos con la seguridad de que Él está atento a nuestro clamor. Entonces dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él sabe recompensar a quienes lo buscan. ¿Cuántos de los que están aquí buscan a Dios? Honestamente, hay unos que solamente lo buscan los domingos, pero estás aquí. Y mi oración es que el Espíritu Santo haga crecer en ti un hambre por su presencia, y que no haya un solo día en tu vida donde no necesites buscar de Dios, porque encuentras que en Él lo tienes todo. Así que, ¿qué dice la Biblia entonces? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la Biblia dice también que el justo por la fe vivirá. Te lo voy a traducir o te lo voy a decir de esta manera. En otras palabras, la fe tiene que ver con ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Otra vez, la fe es ver desde el punto de vista de Dios. Voltea con el que está a tu lado y dile: fe es ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Y siempre, cada vez que tengo oportunidad, me encanta dar una repasada en esto, porque muchos tienen un mal concepto, un concepto erróneo de lo que es fe. Y antes de desarrollar este mensaje, te quiero hablar de lo que no es fe. Fe no es un deseo. Puedes tener el mejor de los deseos, puedes desear algo con todo tu corazón, puedes esperar algo con todo tu corazón, pero eso no significa que tienes o estás teniendo fe. Así que fe no es un deseo. Fe no es fingir que algo es verdad cuando es mentira. La fe no se trata, amado hermano, amado amigo, de autoconvencerte o fingir que algo es realidad cuando no lo es. La fe no se trata de forzarte a ti mismo a creer algo que simplemente no es fe. La fe tampoco es un sentimiento, porque la mayoría de las veces nuestros sentimientos se interponen con nuestra fe. Pero nuestra fe tiene que ir más allá, aun cuando nuestros sentimientos dicen no es posible. Entonces fe tampoco es regatear con Dios. Y hay muchos que regatean tanto con Dios: Diosito, si tú haces esto, yo te prometo irme caminando de aquí a no sé dónde. Diosito, si tú haces esto, yo te prometo que me voy a portar bien. Te voy a decir algo: Dios nunca se inclinará a ninguna táctica de presión que tú y yo querramos ejercer sobre Él. Amén.
¿Sí? Entonces, fe es ver las cosas desde la perspectiva de Dios. No es como tú ves las cosas, no es como yo veo las cosas, es como Dios ve las cosas. La Biblia dice en Hebreos 11:1, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera. Hay otras versiones que dicen, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Me encanta esta versión que dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Entonces la fe es ver desde el punto de vista de Dios. Y hay un montón de escrituras, de historias que encontramos en la Biblia, donde vemos y leemos, donde dice la escritura, y los ojos de ellos fueron abiertos. Ahorita se me viene una escritura, una historia a la mente, cuando estaba Eliseo con su siervo y estaban sitiados por un ejército y estaban amedrentados, y este profeta le dice a su siervo, Señor, haz que él vea a quienes están con nosotros. Y la Biblia dice que los ojos de este hombre fueron abiertos y vio que ejércitos de ángeles estaban ahí listos para pelear la batalla. Fe es abrir los ojos a lo invisible de Dios. Es como Dios se manifiesta, es lo que Dios quiere ver, es lo que Dios quiere hacer, y es como Dios se quiere revelar a nuestra vida. Y quiero hablarte acerca de un contraste. ¿Qué es lo que sucede cuando vemos las cosas con ojos de miedo? ¿Alguna vez has sentido temor por el presente o por el mañana? Seamos honestos. En muchas ocasiones se presentan ante nosotros situaciones dolorosas en las que no podemos ver más allá, porque nos inunda el temor, porque el miedo viene y es como si nos cegara para no poder ver lo que Dios quiere hacer en el presente, en mi vida, en tu vida. ¿Qué es lo que sucede cuando vemos con ojos de miedo contra qué es lo que sucede cuando vemos con los ojos de la fe? Me encanta la historia en el libro de Números. En Números capítulo 13 y capítulo 14 encontramos esta historia en la que Moisés saca al pueblo de Israel, abre el mar rojo, Dios, viene el maná que los alimenta, y viene el punto en la historia en el que Moisés manda a 12 espías para que fueran a investigar e inspeccionar y tener una visión clara de la tierra que Dios ya les había dado por promesa. Y Moisés, dice la historia en la Biblia, que prepara a 12 espías que eran los encargados y que iban con la encomienda que Moisés les estaba dando. Y estos 12 espías hicieron este viaje, vieron lo que había en aquella tierra. Y sí, vieron que era una tierra en la que fluía leche y miel, vieron que era una tierra abundante. Pero cuando regresan a dar el reporte a Moisés, dice la historia que hubo 2 reportes para Moisés. De aquellos 12 que fueron, hicieron dos reportes para él. Uno era negativo y otro era positivo. Tristemente, el de la mayoría, que eran 10 de los espías, estaban dando un reporte negativo, mientras que solamente 2 de los 12 que fueron estaban dando un reporte positivo, viendo las cosas desde la perspectiva de Dios y con ojos de fe. En la historia de Números capítulo 13 y 14
a causa de el reporte de estos 10, que fue un reporte negativo, perdieron la oportunidad para poseer la tierra prometida. Escucha esto, el reporte de estos 10 afectó a toda una nación. El reporte de estos 10, al ver las cosas con ojos de temor, no solamente los afectó a ellos, afectó a sus familias, pero también afectó a toda una nación. Entonces pasaron los siguientes 38 años vagando por el desierto, y dice la historia en la Biblia que toda una generación murió allí en ese desierto. Entonces te quiero hablar unos instantes sobre qué es lo que sucede cuando vemos con ojos de miedo. Número 1, lo que sucede cuando vemos con ojos de miedo o temor es que exageramos nuestras dificultades. Exageramos nuestras dificultades. En esta historia, ellos estaban experimentando la poderosa mano de Dios, pero ahora estaban preocupados por una tribu local, y se les había olvidado tan rápido todo lo que Dios había hecho con ellos desde que salieron de Egipto. ¿Qué es lo que sucede contigo y conmigo en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones? Cuando estamos atravesando por lo difícil, cuando estamos atravesando y vemos las cosas con ojos de temor o de miedo, exageramos nuestras dificultades, y en ese momento se nos olvida todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Si yo preguntara en esta mañana, ¿qué ha hecho Dios en tu vida?, seguramente las manos de muchos se levantarían y escucharíamos: me ha sanado, me ha libertado, me ha levantado de la muerte. Tantas cosas que ha hecho Dios en la vida. Pero cuando estamos atravesando por lo complejo, en muchas ocasiones, o la mayoría de las ocasiones, diría yo, se nos olvida todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando miras los problemas con ojos de temor, los problemas siempre se verán más grandes en tu vida. Acompáñame a leer la historia en la Biblia, en Números capítulo 13, versículos 27 y 28. Dice: este fue el informe que dieron a Moisés. Escucha: entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país abundante, una tierra donde fluye leche y miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que habita es poderoso, y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos ahí gigantes que eran descendientes de Anac. Números capítulo 13, versículo 31 y 32 dice: pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo, y dijeron: no podemos ir contra ellos porque son más fuertes que nosotros. Ahora, si tú te das cuenta, había un reporte de 10 que era negativo, y generalmente el reporte de la mayoría con los que te juntas va a ser negativo. Entonces dice la Biblia en el versículo 32: comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra: la tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir ahí. Todos los habitantes que vimos ahí eran enormes. Y aquí en esta historia aparece Josué y aparece Caleb, dos que le creyeron a Dios y veían las cosas no con ojos de temor, sino con la fe de aquel al que estaban sirviendo. Y Josué y Caleb dijeron: no, ustedes pueden ver eso, pero vamos, porque nosotros sabemos quién está con nosotros. Tristemente, la mayoría, más bien, tristemente, tú y yo siempre nos inclinamos a lo que dice la mayoría. ¿No es así? No importa que el reporte, cómo estén viendo ya las cosas, desde la negatividad, desde lo que sea, desde la queja, desde lo que sea, siempre decimos: no, pues lo que diga la mayoría. Y en muchas ocasiones lo que dice la mayoría no es cierto o es incorrecto. Pero también sucede en la historia de tu vida cristiana.
Hay gente que puede estar aquí en la iglesia, pero vivir desde la negatividad, porque no le creen a Dios, porque ven las cosas desde un punto de vista de dolor, de amargura, de queja constante. Y de pronto tú te juntas tanto con ellos que andas hablando igual que ellos, que estás pensando igual que ellos, y haces un lado porque olvidas fácilmente por escuchar todos los que están a tu alrededor decir que no se puede. De pronto tú dices: no, yo no creo que Dios pueda. Y de pronto te rindes en aquello que estabas peleando y creyéndole a Dios, en aquello que Dios ya dijo y había hablado sobre tu vida, simplemente porque decidiste creerle a los que estaban hablando a tu lado, que estaban hablando incredulidad y falta de fe. Las personas que en Dios confían, tristemente, siempre va a ser la minoría. Escucha esto. Las personas, no lo digo yo, hay estadísticas que hablan de esto. Las personas que confían en Dios casi siempre van a ser minoría. Mi pregunta para ti es: ¿de cuál eres tú? ¿De cuál eres tú? Recuerda, gracias, que las actitudes negativas son contagiosas. Apunta esto, apunta esto. Las actitudes negativas son contagiosas. Las actitudes negativas son como los piojos. Viene alguien a la escuela con ellos, y si te juntas con el que los tiene, se te van a pegar. ¿Sí? ¿Con quién te estás juntando? Las actitudes negativas son contagiosas. Número 2, rápidamente, ¿qué es lo que sucede cuando vemos con ojos de miedo? Número 1, exageramos nuestras dificultades. Número 2, subestimamos nuestras habilidades. Es decir, exageramos el problema y subestimamos nuestras habilidades. Números capítulo 13, versículo 32, 33 dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Nosotros éramos a su parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Yo cada que leo esta escritura, a mí me habla de la baja estima que tenían estos que fueron a espiar la tierra. Se veían tan inferiores a los demás, se veían con muy poca estima a los demás, se proyectaban hacia los demás, dejándoles ver todos sus miedos y sus inseguridades. Y muchas veces así usted y yo nos proyectamos cuando enfrentamos gigantes en la vida, y de pronto estamos escondidos porque nos vemos ante el gigante tan grande que pensamos que no lo podemos vencer. Y en realidad tú nunca vas a poder vencer un gigante en tus propias fuerzas, pero se te olvida quién está contigo y quién es el que pelea por ti la batalla. Entonces, el problema en la mente de estos hombres que fueron a espiar la tierra es que seguían manteniendo una mentalidad de esclavitud. Ellos ya habían sido libres. Recuerdas que estaban en Egipto, pero fueron libres físicamente, mientras que en su mente seguían esclavizados, seguían atados, seguían encadenados. Entonces, ellos estaban libres, pero con una mentalidad esclavizada. Ellos todavía se veían a sí mismos como indefensos, esclavizados por una idea. Probablemente tú estás aquí y has estado viviendo esclavizado por una idea o por una palabra negativa que alguien habló sobre ti. Probablemente tú estás aquí y alguien te etiquetó con un eres un tonto, eres un bueno para nada. Probablemente alguien te etiquetó por algún error, alguna falta, algún pecado que cometiste.
Probablemente alguien habló palabras hirientes sobre ti, diciéndote no sirves, estás condenado al fracaso. Probablemente esas personas ya no están en tu vida, pero tú te sigues creyendo la mentira que hablaron a tu vida y sigues siendo esclavizado por esa palabra que esa persona habló sobre ti. Recuerda que desde que tú le rendiste tu corazón a Cristo, ya no vives más en Egipto. Cuando viniste a los pies de Cristo, Él rompió toda cadena, Él rompió toda esclavitud, Él cambió nuestra forma de pensar. Ya no pensamos como antes, ya no vivimos como antes, esclavizados al pecado, atados al pecado, atados a una palabra que alguien habló en contra nuestra. En Cristo hemos sido salvos, perdonados, redimidos, y Él ha cambiado nuestra forma de pensar. Me encanta lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 12. Dice: transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No te conformes a este siglo, sino transfórmate, renuévate, cambia de pensar. Ya no pienses como una persona que está esclavizada. Piensa en aquel que rompió toda cadena, en aquel que te hizo libre, en aquel que hoy ha venido a sanar, a levantar, a restaurar tu corazón, y tú puedes vivir una vida con manos levantadas, viviendo en esa libertad. Recuerda esto: tu identidad primordial no es tu batalla. Escucha esto: tu identidad primordial no es tu batalla, no es tu falla, no es tu error. Tu identidad primordial viene de Cristo. Escucha, tu identidad primordial viene ¿de quién? De lo que me dijeron, de lo que hablaron a mi vida, de cómo me ofendieron, y vivimos ahí siempre arrastrando los pies y la cabeza porque alguien nos ofendió. Yo hablé con alguien en esta semana y le dije: te quiero con tu cabeza en alto, te quiero con tu cabeza en alto. No importa el error que hayas cometido, te quiero con tu cabeza en alto porque has sido perdonado. Y muchos cometemos errores en nuestra vida, y el diablo se aprovecha para hablar a nuestro oído y descalificarnos. Y muchos vivimos una vida descalificada, agachada, sin propósito, sin sentido, escuchando cada vez más cómo el diablo viene y se aprovecha de nuestra vulnerabilidad. Te voy a decir algo: el enemigo de nuestras almas siempre se va a aprovechar cuando tú estás viviendo un tiempo de vulnerabilidad. Él siempre va a aprovechar esa oportunidad para hablar a tu oído y querer descalificarte y hacerte sentir que no mereces el perdón de Dios. Pero tenemos que ir a lo que dice su palabra. Por eso es que siempre te animamos a que vayas a la palabra. Por eso es que siempre te animamos a que vayas y leas la Biblia, porque ahí vas a encontrar verdad, salvación, gracia, misericordia. Vea lo que dice su palabra. Te voy a decir rápidamente, les compartí en la mañana en el devocional. Alguien nos regaló la semana pasada una noche, fue nuestro aniversario doble, y fuimos a Real de 14. Alguien nos regaló esta noche en un hotel, no voy a decir la persona ni la marca, pero estaba padrísimo ahí el lugar. Y llegamos ahí y de pronto me dan un mapa para estacionar el coche, y el estacionamiento estaba a unas 4 cuadras de ese lugar. Eran como las 8:30. Mi esposa se queda haciendo el check-in, yo me voy en el auto, me pierdo en Real de 14, me pierdo, y de pronto
llego a una encrucijada, una calle que topa, y digo, ¿para dónde le doy? ¿Para la izquierda o para la derecha? Y en ese momento que estoy volteando, escuché una voz aquí diabólica que me dijo, aquí te voy a agarrar. Uy, se me puso la piel chinita y dije, Señor. Y le respondí a esa voz ahí. Tú puedes decir eso, pero su palabra dice que al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Su palabra dice que Él me librará del lazo del cazador. Su palabra dice que pueden caer 1000 a mi lado y 10,000 a mi otro lado, pero a mí no llegarás. Su palabra dice, y empiezas a declarar la palabra de Dios sobre toda cosa. Y al final el Señor nunca va a permitir que tú seas avergonzado, pero tienes que ir a la palabra. ¿Qué es lo que sucede? Por eso el enemigo de nuestras almas se aprovecha tanto de la vida de muchos, porque no conocen la palabra. Deleítate en la ley del Señor, bébete su palabra, conoce su palabra. ¿Sabes que en la Biblia hay más de 3,650 promesas de Dios para tu vida y para mi vida? Ahora, antes de brincarme a lo que sigue, que ya me estoy emocionando, quiero hablarte de tercer punto. Nos desanimamos. ¿Qué sucede cuando vemos las cosas con ojos de miedo? Nos desanimamos. Números 14:1 dice: entonces toda la congregación dio voces y el pueblo lloró toda aquella noche. Pobrecitos de nosotros. Empezaron a llorar y a lamentarse porque escucharon lo que la mayoría estaba diciendo. Su negatividad los estaba manteniendo fuera. Su temor los estaba manteniendo fuera de la tierra que Dios ya les había dado. Número 4, comenzamos a quejarnos de nuestra vida. Hello. Comenzamos a quejarnos de nuestra vida. Cuando vemos las cosas con ojos de miedo, comenzamos a quejarnos de nuestra vida. Es que todo me sale mal. ¿Alguien se ha sentido así? Es que todo me sale mal. Es que ya no veo la salida. Y es que esto. Y empezamos a quejarnos constantemente. Números 14:2 en nuestra historia dice que todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés. Me he encontrado con gente que se queja de todo, y al primero que ponen ahí en la lista es al pastor. Yo no hice nada. Es la condición de tu corazón la que te tiene así. Se quejan por todo, se lamentan por todo. Dice la Biblia en Números 14:2 que todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Mira. Y toda la multitud les dijo: escucha, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá y muriéramos en el desierto. Cuando ves las cosas no desde la perspectiva de Dios, con miedo, te empiezas a quejar, y lo primero que hace uno es llorar, llorar y llorar. Y después de que estás llorando, lo consiguiente que viene es murmuración a causa del descontento. Yo sé que ahorita estás pensando en varios. Ay, ¿por qué no están aquí? Yo sé que estás pensando en algunos. Piensa. Probablemente tú estás ahí ahorita. Empiezas a quejarte, empiezas a llorar, luego empiezas a murmurar por el descontento. Ese es el patrón que no cambia. Dicen que las personas, apunta esto, te lo voy a pasar hacia el costo. Dicen que las personas que generalmente son bien criticonas, otra vez, dicen que las personas que son bien criticonas son personas bien inseguras. Ay, ¿por qué esto? Ay, ¿por qué el otro?
¿Y por qué no ponen unos ventiladores? Estaba yo pensando en días atrás, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Y dije, vamos a ir a una tienda de esas que han abierto mucho últimamente y vamos a comprar puros abanicos. Buena idea, ¿no? Pero luego pensé, no, se los llevan a su casa y ya no los regresan. Así es de que mejor usted traiga el suyo. ¿Sí? Vamos a orar para que Dios nos bendiga con unos ventiladores. Pero de esos ventiladores que aunque estén en el nivel 1, usted diga, no, me tengo que llevar una chamarra. ¿Sí? Vamos a orar. En lugar de quejarnos, vamos a orar. ¿Sí? Me encanta esta historia de Nehemías. Cuando él fue a reconstruir los muros en Jerusalén, tenía una mano en la espada, con una mano, la espada en una mano y con la otra mano trabajando, construyendo. Así tenemos que ser usted y yo. Con una mano la espada, peleando, y con otra mano construyendo y edificando lo que Dios nos ha llamado a hacer aquí en nuestra ciudad. ¿Sí? Entonces, échale más fuerte, póngale en el 5 ahí. Pongan en el 5 de velocidad. Ya casi termino. Entonces, dicen que las personas que generalmente son criticonas son las personas más inseguras. No se sienten bien con ellos mismos ni con nadie que los rodea. Recuerda que las fallas siempre critican el éxito. Las fallas, las personas siempre van a criticar si te va bien y se van a gozar cuando te va mal, porque para ese tipo de personas tus victorias son sus derrotas y tus derrotas son sus victorias. Yo te diría, aléjate de ellos por tu bien. Número 5, ¿qué es lo que sucede cuando vemos con ojos de miedo? Renunciamos, realmente renunciamos y culpamos a Dios. Números 14:3 dice: ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y niños se conviertan en botín de guerra? ¿No nos sería mejor regresar a Egipto? Hay mucha gente que no han entendido el plan y la salvación sobre sus vidas. Y cuando no les empieza a ir bien en la vida, empiezan a hacer todo lo que vimos hace un momento, pero también prefieren regresarse al mundo. El mundo es Egipto. Prefieren regresarse al mundo y dicen, yo pensé que siendo hermano iba a ser diferente. Yo pensé que en la iglesia, yo pensé que el pastor, te digo, todos me le echan a mí. Y se regresan de donde Dios los sacó. ¿No es triste eso? ¿No es triste eso? Ellos dijeron, ¿sabes qué? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, o mejor nos hubiéramos muerto en el desierto. Hay algunos que confunden la esclavitud con la seguridad, o prefieren tener seguridad pero seguir siendo esclavos del pecado. Hay algunos que confunden la esclavitud con la seguridad. Hay algunos que dicen, bueno, este hábito que tengo pues no me beneficia, pero aquí me siento bien, y deciden mantenerse ahí esclavizados, queriendo regresar a Egipto de donde Dios los sacó. Te voy a decir algo: no hay libertad real sin correr un riesgo. Escucha esto: no hay libertad real sin correr riesgos. Creerle a Dios significa tomar pasos de fe. Si te sientes que has estado vagando en círculos, escucha esto. Yo no sé para quién es esto, pero sé que es para alguien. Probablemente has estado sintiendo que estás vagando en círculos. No te mueras en el desierto.
avanza con fe. Te quiero compartir algunas cosas rápidamente, que son el contraste de cuando vemos con ojos de fe. Si me puedes ayudar, Omar, por favor. Número 1, si estás tomando notas, la fe resuelve mis problemas. Escucha esto, la fe resuelve mis problemas. Cuando tú comprendes esto y ves las cosas desde el punto de vista de Dios, entiendes que no es tu problema, que es problema del Señor, y que el Señor sabe cómo le va a hacer. Ya no es más mi problema, es el problema de Dios, porque yo se lo entregué a Él, porque yo se lo rendí a Él. Así que si ya no es más tu problema, ¿por qué te preocupas? Si el Señor va a hacer. Número 1, ¿qué es lo que sucede cuando vemos con ojos de fe? La fe resuelve mis problemas. Génesis 18:14 dice: ¿acaso hay algo difícil para Dios? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Pregunta para usted. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Me encanta lo que dice la Biblia en Lucas 1:37. Para Dios no hay nada imposible. Escucha esto, para Dios no hay nada imposible. Yo no sé cómo llegaste el día de hoy, pero lo que me interesa a mí es que llegaste, y que el día de hoy no te puedes salir igual a como entraste. Probablemente llegaste siendo esta la última oportunidad que te das en la vida. Probablemente llegaste aquí viviendo desde el desánimo, el dolor, la angustia, la desesperación. Probablemente tienes conflictos emocionales, mentales. Sientes que estás viviendo en un caos dentro de ti. Probablemente te dieron un resultado médico. Mi pregunta para ti es: ¿hay algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible, y Él puede hacer de tu vida algo que tú nunca te imaginaste que pudiera ser. Probablemente estás al punto del divorcio y dices: ya me doy por vencido. El Señor hoy quiere restaurar, porque Él tiene el poder para hacerlo. Probablemente te estás dando por vencido en tu trabajo, qué sé yo. El Señor tiene el poder para hacerlo. Cuando vemos las cosas con los ojos de fe, entendemos que la fe resuelve nuestros problemas, pero también entendemos que la fe abre la puerta para un milagro. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos un milagro? Yo no sé tú, yo necesito un milagro sobre mi vida. Yo necesito un milagro de parte de Dios. Yo necesito la intervención de Dios sobre mi vida. Entonces la fe abre la puerta para un milagro. La fe puede mover montañas. Encontramos lo que dice la Biblia en Marcos 11:22-24. Jesús les dijo: tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y échate en el mar, su orden se cumplirá, siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Por lo tanto les digo, dice la palabra, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y que se les concederá. Así que, mi amado hermano, mi amado amigo, Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo milagros. Mateo 13:58 dice la Biblia: y no hizo allí muchos milagros Jesús debido a la incredulidad de ellos. Yo sé que hay algunos que están aquí escuchando, les entra por aquí, les sale por allá. Yo sé que hay algunos aquí que están en cuerpo presente, pero ausentes en su mente y en sus pensamientos. Pero mi oración es que su palabra pueda caer en tierra fértil. Mi oración es que su palabra pueda activar esa fe en tu vida para creerle a Dios por lo imposible. Lo que detiene a Dios para no hacer milagros es la incredulidad de nuestro corazón. Hay muchos que asisten a una iglesia, pero viven desde una incredulidad. No creen que Dios lo puede. Y si tú no crees que Él lo puede hacer, yo no puedo creer contigo. Pero si tú crees que Dios lo puede hacer, yo puedo creer contigo y creerle juntos a Dios por ese milagro.
Número 3, la fe mueve a Dios a actuar a mi favor. Escucha esto. La fe mueve a Dios a actuar a mi favor. Ahora no me malinterpreten. Dios no es una máquina de refrescos donde tú metes una moneda y te sirve ese refresco. Así no funciona Dios. Él no está ahí para satisfacer todos nuestros caprichos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice en Mateo 9:29: entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a tu fe se ha hecho. Si tú estás esperando un milagro de Dios, tienes que creerlo con todo tu corazón, porque conforme a tu fe va a ser hecho. ¿Tienes fe? ¿Tienes fe en que Él lo puede hacer? Dios no se inclina ante la presión que tú puedas ejercer sobre Él. Ay, Diosito, si tú no me haces el milagro, ya no voy a ir a la iglesia. No, así no funciona. Diosito, si tú no me haces el milagro, ya no voy a orar. No ores. Quédate igual. Funciona de esa manera. Él no trabaja de esa manera. Dios ama responder oraciones que salen desde un corazón que tiene una fe genuina en que lo puede hacer. ¿Te fijas cómo cambia la dinámica? La fe desbloquea todas las promesas de Dios. Escucha esto. La fe desbloquea todas las promesas que Dios tiene para tu vida. Te voy a decir esto. Muchos tenemos una tarjeta como esta, ¿verdad? Esta es la del Costco. Y tú vas al cajero y puedes tener la cantidad que tú quieras ahí adentro. Pero si tú vas a un cajero y no te sabes el NIP, no puedes tomar nada, aunque tú seas el titular de esa cuenta. ¿Sí? Así sucede con la fe. La fe es lo que desbloquea y nos da el acceso a todas las promesas de Dios. ¿Te fijas? Entonces, en la Biblia hay más de 3,600 promesas. ¿Y de cuántas de ellas nos tomamos? ¿De cuántas de esas promesas te estás tomando? Segunda de Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas en Él son sí y son amén. ¿Sí? Todas las promesas que Él ha hecho para ti son sí y son amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Número 5, y te quiero pedir que te pongas de pie en esta tarde. La fe me da poder para aferrarme en tiempos difíciles. La fe me da poder para aferrarme en tiempos difíciles. La fe, escucha esto, la fe no te saca de la tormenta. La fe te calma en la tormenta. La fe produce persistencia. La fe te da el poder para recuperarte después de una derrota. Segunda de Corintios 4:8-9 dice: por eso, aunque estemos atribulados en todo, no estamos angustiados. Aunque estemos en apuros, no estamos desesperados.
aunque seamos perseguidos, no estamos desamparados. Aunque te sientas derribado, no estarás destruido. La fe te da el poder para aferrarte en tiempos difíciles.